Bienvenidos a la emisión de hoy miércoles 29 de mayo del año 2024. En materia internacional, algunas zonas del norte de la India superaron los 50 grados centígrados en medio de una ola de calor extremo que llevó al Departamento Meteorológico del país, IMD, a dar alerta hoy miércoles, mientras las autoridades de Nueva Delhi impusieron restricciones al uso de agua ante la escasez. El norteño Rajasthan, donde la estación de Churu registró 50.5 grados, y el vecino Haryana, con 50.3 grados en la estación de Sirsa, registraron los picos más intensos de una ola de calor que tiene sumido al norte de la India en temperaturas prácticamente insoportables desde hace varios días. El IMD, en su último boletín publicado hoy miércoles, indicó que las altas temperaturas probablemente se podrían reducir a partir de mañana jueves. Entre tanto, semanas de altas temperaturas han obligado a las autoridades a cerrar escuelas y han provocado decenas de casos de muertes sospechosas de insolación en Rajasthan. En Nueva Delhi, donde el IMD registró ayer una máxima de 49.9 grados, el gobierno regional advirtió además de que a la amenaza de las altas temperaturas se une una creciente escasez de agua. Hay una grave ola de calor en Nueva Delhi y una escasez de agua, afirmó hoy miércoles la oficina de la ministra de Agua de la capital india, Atichi, por lo que la conservación del agua se ha convertido en algo extremadamente importante. Las autoridades afirmaron que desplegarán a partir de mañana a 2 centenares de equipos para evitar prácticas que contribuyan al despilfarro de agua e imponer multas de hasta 2.000 rupias, unos $24. Entre ellas, que los ciudadanos de la capital limpien sus coches con mangueras, dejen desbordar los depósitos de agua situados en los tejados y que los habitantes de la capital utilizan para asegurarse una reserva a lo largo del día ante la poco fiable oferta pública, o que el agua de uso doméstico sea utilizada para fines comerciales o de construcción. Las elevadas temperaturas que sufre buena parte de la India desde hace semanas, superiores a la media según el IMD, han sido señaladas como uno de los factores responsables de la bajada en la participación en las primeras fases de las elecciones generales en curso, que comenzaron el pasado 19 de abril y finalizarán el próximo 1 de junio. Por otra parte, esto es increíble, el ejército surcoreano informó este miércoles que se han detectado más de 200 globos enviados por Corea del Norte rellenos de desechos, incluyendo excrementos, pocos días después de que Pyongyang amenazara con responder al envío de propaganda contraria al régimen por parte de activistas desde el sur. Es la mayor cantidad de globos de este tipo. Otros fueron enviados por el norte a través de la frontera entre 2016 y 2018, detectada hasta la fecha. Los globos se empezaron a detectar a última hora del martes, cuando el ejército comenzó a divisar objetos voladores no identificados en las zonas fronterizas de las provincias surcoreanas de Gyeonggi y Gangwon, según informó el Estado Mayor Conjunto. Muchos de los globos no han caído aún, pero los que sí lo han hecho contienen basura y mugre, término elegante utilizado para describir el contenido, según un comunicado del Estado Mayor Conjunto, que ha hallado lo que cree son temporizadores incorporados a los globos para hacerlos estallar. El pasado domingo, el viceministro de Defensa Nacional norcoreano, Kim Kang-il, publicó un comunicado recogido por la agencia de noticias KCNA en el que denunciaba envío de globos recientes por parte de activistas y aseguró que se respondería con una acción ojo por ojo. Pronto se esparcirán montones de papel usado y desechos por las zonas fronterizas y el interior de la República de Corea, nombre oficial de Corea del Sur, y así experimentarán directamente cuánto esfuerzo se requiere para limpiarlos, añadió el texto. A la guerra sucia se puede llamar directamente eso. Y por último, los candidatos a la presidencia de México llegan al cierre de campaña programado para hoy miércoles 29 de mayo con el oficialismo, encabezado por Claudia Sheinbaum, a la vanguardia en las encuestas de cara a las elecciones más grandes de la historia del país que tendrán lugar el 2 de junio, informaron ayer martes medios locales. Desde el jueves 30 de mayo se vivirán 3 días de veda electoral que arrancarán tras los actos de cierre de campaña que tanto Sheinbaum como los opositores Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez
Maynes han programado en diferentes puntos de México. Sheinbaum, la banderada de la coalición oficialista integrada por el Movimiento de Regeneración Nacional Morena, el Partido del Trabajo, PT, y el Verde Ecologista de México, PVEM, reunirá a sus simpatizantes el miércoles, hoy, a las 16 hora local, 4 de la tarde, en el Zócalo de la Ciudad de México. El candidato del opositor Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maynes, también cerrará su campaña en la Ciudad de México, en el auditorio BB de la colonia Hipódromo, a las 18, es decir, a las 6 de la tarde, hora local, tras el trágico accidente que dejó 9 personas muertas y 121 heridas en un mitin en el norteño estado de Nuevo León. Por su parte, la cara visible de la alianza también opositora, Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez bajará el telón de la carrera presidencial en la Arena Monterrey, en la capital de Nuevo León, a las 16, hora local, 4 de la tarde, acompañada de la conocida banda Sonora Dinamita y de otros artistas. Según un portal llamado Oráculos, que agrupa diferentes encuestas elaboradas desde junio del año pasado, se sitúa a Sheinbaum a la cabeza de la carrera electoral con un promedio del 56% de las preferencias y Xóchitl Gálvez recaba la segunda posición en los sondeos con un promedio del 33% y en un tercer y distante lugar Maynes con un 12%. Por lo que es muy probable que la próxima persona que dirija México por primera vez en la historia sea una mujer. Independientemente de eso, las elecciones mexicanas han sido sumamente violentas, rompieron su propio récord. Sí. La del 2021 había provocado 32 muertes entre candidatos a puestos de elección popular. Ya van por 36 en el último récord. No ha llegado todavía el día de la elección. Y AMLO, el presidente de México, le achaca eso a ganas de hacerle daño a él. No al desborde de la inseguridad por parte del crimen organizado. Exacto, superaste la cantidad de muertes de la última elección del 2021 ya, con 36. Es un problema no necesariamente de una figura política, es un problema estructural. Bueno, ese es el problema del ego del poder. No, el caso de él es el problema del ego, pero en el caso, tú no puedes taparte los ojos ante la realidad. Como esta mañana, oye, por cierto, entrevisté a Rogelio Paredes. Oye, allá la no vida, sé si yo venía, claro. O sea, que ignoraban... Prefirieron ignorar los signos de debacle. Realmente, bueno, él dijo que él lo tenía claro, pero que muchos ignoraban lo que estaba pasando. Yo no creo que se ignorara. Pero me da risa, de que, claro que yo pienso que hay que renunciar, pero todavía. Oye, pero claro, solamente si los demás dicen. Así, claro, ¿no? es que él quiere que primero esté la hoja de ruta y bueno. Pero ¿qué hoja de ruta? ¿No? Esa palabra de los partidos, eso es como. La hoja de ruta. Hoja de ruta significa no vamos a hacer nada. La hoja de ruta es decidir qué van a hacer en el partido. Eso significa que ellos todavía no saben qué van a hacer en el partido. Es correcto. Eso es claro. A un mes de las elecciones. Los que ya han renunciado no les importó con el partido, se tiraron del barco, ¿no? Él al final trató de acomodarla diciendo que bueno, que todo el mundo cuando es candidato es optimista y no puede partir diciendo que va a perder. Pero bueno, eso es verdad. Pero digo, uno tampoco puede estrellarse, ¿no? Con la realidad. No aceptar la realidad significa estrellarse duramente y entonces... Tú no puedes estar en un estado de negación permanente y no tomar acciones en función de eso. O sea, muchos de los candidatos, y en el caso del PRD muy particular, todos le culpan a no, es que se dividió el partido, en fin, ok, lo que haya ocurrido. La verdad es que los votos del PRD están allí, repartidos entre 3 candidatos, pero eso se sabía desde hace un año. Sí. Cuando comenzó esto, cuando Zulay Rodríguez comenzó a recoger las firmas. Sí. Y después el señor Martín Torrijos anunció su interés en ser candidato. Y no hubo ningún movimiento al interno del PRD para tratar de unificar esa fuerza. Oye, y entonces cuando le preguntaste sobre por qué, en qué momento empezó la debacle, o sea, en qué momento marcó un antes y un después, te dijo, bueno, la pandemia, y entonces nunca hubo mala intención, pero la gente lo entendió mal. No, nadie interpretó mal las cosas estuvieron mal. O sea, nuevamente la culpa es del ciudadano que entendió mal sus buenas intenciones. No. Pero tú sabes, yo no sé si al final fue la pandemia. O sea, yo creo que... No fue una mezcla. Ni Ucrania, ni la gasolina. Yo coincido con él en que fue una acumulación. Pero la acumulación fue de malas decisiones y malos manejos de la mala interpretación de la ciudadanía. Pero espérense, hubo un último clavo en el ataúd que fue lo que ocurrió en noviembre del año pasado. Por supuesto, octubre y noviembre. Y no es el tema, no el fondo, no es la minería. Más allá de la minería. Es la forma en la que hicieron eso. No, más allá de la forma, es también la paralización y el tiempo de reacción que tuvo el gobierno para enfrentar la situación que estaba ocurriendo. Por supuesto. Demasiado tiempo. Y si a eso un mes de protesta. Y si a eso le sumas un candidato que lucía a todos los analistas políticos serios, le lucía un candidato improvisado, que además, según él,
recorrió el país, sí, bailando y haciendo payasadas, no gestionando una propuesta de gobierno, que es lo que debe hacer un candidato presidencial. Entonces, ahí tiene la suma de los elementos. De esa forma que el PRD pensaba iba a poder conseguir los votos. Pues. No, porque así generalmente se han conseguido históricamente. Claro, históricamente se han conseguido así. Ya no, pues. Lo que pasa es que ahora la gente se aburrió de esa chabacanería. Claro, dice, están golpeando con el piso. Porque entonces otra vez no se echan la culpa a ellos, dicen que es que había un relevo. Relevo a Mulino, eso no es un relevo. O sea, ¿de qué estamos hablando? Claro. Le fue mal porque eran malos, no por más nada. Y estamos hablando particularmente de la elección presidencial, donde el PRD secó el peor resultado de su historia. Ni siquiera después de la invasión sacó menos votos. Oye, ni siquiera después de la invasión. Quedó de sexto, ¿no? Sí. De sexto. O sea, Solo superó a Maribel Gordón. Y a Melitón, pues. A Melitón. Bueno, y a los votos en blanco. O sea, eso amerita un análisis profundo, insisto, no solamente del PRD, sino de todos los partidos, porque así como el PRD está el panameñismo y está el propio Cambio Democrático también. Esos tres partidos tienen que revisarse. Oye, pero como que no entendieron el mensaje y nuevamente el otro que tampoco entendió el mensaje fue Enrique Lao. Vieron lo terco que es la vida. No, y tú ves que todo el mundo está hablando acerca de los problemas que hay en el seguro. Ahora vamos a tener aquí a Emma Pinzón acerca de lo que le adeudan a los proveedores, pero el señor Lao hablando acerca de las licitaciones, no le importa, él sigue con su licitación. En su licitación de 91 millones de oxígeno. Más los 100 de la semana pasada. La hemodiálisis. Sí, o sea que estamos hablando de casi 200 millones de dólares y le debe 100 a los proveedores de medicina y la gente está quejándose porque no hay medicina en el seguro. Y en ese caso parece que no entendió ni el mensaje de la población expresado en las urnas el 5 de mayo, ni el mensaje del presidente electo. Nada. Si bien la Caja del Seguro Social tiene cosas de autonomía, oye, quedan menos de un mes un mes y unos días para el cambio de gobierno. En la Caja del Seguro Social es cierto que a lo mejor el periodo dura un poquito más, pero 6 meses. ¿Cuál es el hasta finales de septiembre? El apuro, sí. ¿Cuál es el apuro de gestionar estas licitaciones? La de oxígeno, que ya la cuestionamos aquí en su momento, que era innecesaria, ¿no? Pero la hemodiálisis con toda la... 180 y pico millones. La contra que le están haciendo los propios pacientes, que dicen eso no es lo que necesitamos, eso no es lo que se requiere. No, pero el seguro todavía está en posición de defensa. Todavía están en posición de defensa, defendiendo sus licitaciones. Desde el día 1. De verdad que bueno, es parte del problema. Hay gente que no aprende por cabeza ajena, hay otros que no aprenden ni por cabeza propia. Aunque se choquen 20 veces con la misma piedra y con la misma pared. Con propia. Oye, hubo... Más impugnaciones hay. Sí. Ya son 18 diputados. Hubo más impugnaciones, pero estaba viendo el número. Lejos de que la coalición Vamos, si bien es la que tendría mayor número de personas afectadas, de candidatos o de proclamados afectados. Sí, pues tendría... Sumando los otros que también están afectados, se le facilita más a la coalición Vamos a lograr la mayoría el primero de igual forma, la mayor cantidad de curules sigue siendo la de la coalición Vamos. Sigue siendo la que hay no 8 en disputa. Y espérate, pero de 13 y curiosamente... No, del PRD hay 10 nada más y RM 10 nada más, con todas las impugnaciones. Sí, pero curiosamente, ni CD ni panameñistas están impugnados, ninguno. No. Son 16 que dicen que es un bloque si le sumas 16 unido. A los 12 tienes 28. Y ya es mayoría. Ya tienes una mayoría. Sí. Tienes una mayoría. Cuidado con una sorpresa. Bueno, pues. A menos, claro, obviamente, tendrían que tener completamente esas dos bancadas. Mulino todavía no se ha metido en el tema de asamblea. Entiendo que se va a meter después del 14 de junio. Y eso yo creo que es lo que va a terminar definiendo esto. ¿A favor o en contra? Lo va a terminar definiendo. No. ¿A favor o en contra de quién? No, es que no lo sé. Pero de eso depende. Él va a decidir si prefiere gobernar a punta de extorsión, chantaje, presiones y amenazas, como lo vienen haciendo todos sus antecesores, o si va a ir de cara al país. Esta mañana conversé también con Janine Prado, quien es la jefa de la bancada de la coalición Vamos. Y ella se cuidó mucho y me parece que es correcta esa comunicación. Ella habló siempre de consenso, en ningún momento habló de pacto. Es que el pacto tiene una connotación en la Asamblea. Estos llamados pactos de gobernabilidad que en el pasado se han hecho entre Ejecutivo y Legislativo, lo que trae por debajo de la mesa es una cantidad de chanchullos, movimientos extraños y demás, y que no son de cara a la comunidad, porque nadie sabe al final lo que pactan. Entonces terminan pactando normalmente por partidas y por mucha plata, en desmedro de la ciudadanía. Por eso ahora vi que Janine Prado estaba hablando acerca de consenso, que es muy diferente. En el pasado,
en el pasado se hablaba siempre de consensos y los acuerdos que se hacían en la Asamblea, Guido, tú recordarás, eran acuerdos políticos. Políticos, claro. Pero en los últimos 10, 15 años, esos acuerdos políticos se transformaron en acuerdos prebendarios. Económicos. Prebendarios. Económicos. Prebenda, sí. Acuerdos que han beneficiado a muchos políticos que terminan siendo multimillonarios después de todos estos acuerdos. Sí. Esa es la realidad de lo que ha pasado en la Asamblea en los últimos 15 años. Eso se comenzó a degenerar, recuerdo, y generó muchas protestas cuando la elección de 2 magistrados de la Corte Suprema de Justicia en el gobierno de Mireya Moscoso. ¿Recuerdas que ella logró voltear a 2 del PRD? Ahí comenzó. Y ahí comenzó ese proceso de transformación. De descomposición de los acuerdos políticos por acuerdos prebendarios. Claro, después pasaron los tiempos, pasaron muchos diputados, vino el gobierno del señor Ricardo Martinelli y bueno, el tema allí realmente se terminó de enredar. Recordamos las figuras que estaban detrás de allí, algunas de ellas que van a estar en posición de poder, entre ellas la del señor Cheyo Gálvez, que aquí estábamos hablando ayer, de que posiblemente regresa a la Comisión de Presupuesto, porque en el pasado estuvo en la Comisión de Presupuesto. Sí. Ahora antes del señor Benicio Robinson. Sabíamos lo que pasaba en la Comisión de Presupuesto también. Que había cuartito y había de todo. En ese proceso de generación, incluso a confesión de parte, ¿no? Una ministra de la administración Martinelli confesó que si no los compraban, los alquilaban. Exactamente. Así crudamente. ¿No? Había ortopedas, había pinzas, había... Bueno, no contó Quijano cómo le fue en la Asamblea también. Sí. Oye, a propósito, hubo nuevas designaciones. Ya tenemos ministra de gobierno designada, la abogada Dinosca Montalvo, que ayer mismo tuvo un rifirrafe en Twitter. Sí, la vi. Mandando mensajes defendiendo a Juan Diego Vázquez, por cierto, exacto, que está siendo atacado desde la Embajada de Nicaragua en la Alameda. Así que... Qué mensaje interesante ese, ¿no? Interesante. Ella, independientemente, que siempre ha sido libre pensadora. Yo sigo mucho su... Sí. Mira, yo tuve una conversación con ella, de esas de Twitter, cuando fui designado fiscal de cuentas y demandaron mi designación. Y ella tuvo la serenidad, a pesar de ser muy martinelista, de decir que esa designación era constitucional, correcta y que además se esperaba que con mi trayectoria hiciera un buen trabajo. Eso a mí me Eso fue al principio. Dijo, al principio, eso a mí me dijo. ¿Qué dijo al final cuando terminaste? No, nunca hubo cuestionamiento de ella a mi gestión. Eso me dijo a mí que ella es una persona con criterio propio. Ese es el mensaje que a mí me quedó, así que le doy el beneficio de la duda. ¿Por qué me miras? Faltará ver, faltará ver cómo actúa. No voy a decir nada. Yo comiendo popcorn escuchándolo a los dos. Ya, ok. Faltará ver cómo actúa en ejercicio del cargo. Extra butter. Vamos a una pausa para regresar con Emma Pinzón a hablar un poco acerca del seguro. Ya regresamos en unos minutos aquí en Cuarto Poder. Bueno, ahí está la fotografía de la ministra de Gobierno designada, Dinosca Montalvo, la abogada Dinosca Montalvo. Abogada penalista y familia y civil. Así que bueno, vamos a esperar el desempeño que tenga a cargo de la importante cartera del Ministerio de Gobierno, encargada, entre otras cosas, de los centros penitenciarios del país. No, y toda la política indígena de este país también. Acuérdense que también nombraron al viceministro. También nombraron al viceministro de Asuntos Indígenas. Y a los dos de vivienda. Esa relación con las comarcas va a ser importante. Importantísimo. Pero bueno, nos acompaña Emma Pinzón, vocera, pacientes con enfermedades crónicas. Estábamos hablando en el noticiero de los pagos atrasados a proveedores de medicamentos del Seguro Social, pero me dice, entre que terminó el noticiero y ahora el programa Cuarto Poder, que ya hay noticias positivas. Allá te enojes, mira mi sonrisa. Dice que subieron el acto que venimos remando, para decirlo de una manera coloquial, desde enero. O sea, es un acto que tiene 200 y tantos. ¿Lo subieron esta mañana, no? Lo subieron ayer en la tardecita. Yo estaba pendiente porque sí nos habían dicho que el tema de medicamentos iban a ser la excepción. No han sacado ningún documento que me certifique que así será, pero es una buena señal el ver que subieron el acto ya en Panamá Compra. Ahora lo que sigue es la reunión de homologación, que esperamos pues que la Caja de Seguro Social llame prontamente a esa reunión de homologación. Todos son tiempos que cada uno de estos pasos lleva, y a nosotros como pacientes nos preocupa cómo se va lentizando el tema, porque este listado de medicamentos surgió en enero de este año, y hemos tenido que estar como el buey y la carreta empuja para que avance cada paso. Y eso pues es inadmisible, porque si tenemos un proceso
nuevo, que es este de abastecimiento oportuno, y que dice que los tiempos mejoran con él, y sí, evidentemente debería de ser así, pero si el funcionario, el implicado en que eso se ejecute, no va a la velocidad que se requiere, ahí vienen entonces los atrasos. Y todo esto después de todo aquello, doña Emma, de lo que nosotros aquí catalogamos como una especie de show, de ir a Colombia, traer una caja de medicamentos, usted recuerda, ¿no? Sí, cómo no. Todo eso, pero no puede ser que un proceso dure entre el requerimiento y subirlo a Panamá Compras 5 meses prácticamente. Pero, mira, yo te tengo aquí una cifra. Sí, está pasando. Y más tiempo parece. Sí. Porque es que o sea, ¿tú quieres comprar? ¿Dónde queda el sentido de urgencia? Estamos hablando de la vida y el bienestar de las personas que requieren esos medicamentos. Este proceso de compra de diciembre, que se adjudicó el 29 de diciembre, es para un suministro de 2 años, ¿cierto? De ese proceso hay ejecutado un 17.4%. Significa que ya se entregó una parte importante, no, mira, que ni siquiera es el 50%. Y también nosotros tenemos la cifra de lo que sería el presupuesto general a medicamentos, que son 314 y pico de millones de dólares. Pero no vale nada más que yo te haya asignado una partida presupuestaria. Ahora hay un requerimiento que sacó el Ministerio de Economía y Finanzas hace 2 años que se llama certificación de la partida. Yo entiendo que la idea de eso es vigilar que los presupuestos se utilicen en el tiempo como debe ser, pero ¿qué pasa? En medicamentos nos está afectando, porque esa certificación presupuestaria que la da el Ministerio de Economía y Finanzas puede demorar meses en que salga, entonces no pagan lo que entregan, porque el proveedor entregó sin que le prepaguen, tiene después que cobrar, pero si no sale la partida esta, no pagan. Y si no pagan, ¿tú qué crees que va a pasar? Que los proveedores no entregan. Por supuesto. Claro, entonces, por supuesto. Todo es que nosotros tenemos que estar vigilando para que todo circule. No, y si los proveedores no entregan, al final el asegurado termina afectado. Definitivo. Entonces, por eso te digo, no podemos descansar. Salen las leyes y tú dices, ay, ya todo se va a arreglar, pero no es así. No podemos quedarnos. El factor voluntad de ejecutar las leyes a tiempo. Aquí, esa cuestión de la certificación presupuestaria. Destrabar ese aparato burocrático, porque yo puedo entender el propósito de la certificación. Lo que no entiendo es que se demore 6 meses para darse. Al final, ¿tú sabes por cuánto es para medicamentos? O sea, para todo. Eso es una cuestión que salió para todo el Estado. Son $50,000. Un medicamento, uno solo, para una sola persona puede costar eso. Entonces, en caso de medicamento, o amplías ese volumen, o haces una excepción, o buscas el método para que esa certificación fluya rápido. Hasta he pensado que tenemos que pedirle cita al director de finanzas de la caja, ya pedimos cita al Ministerio de Economía y Finanzas y nunca nos las dio. Desde el año 23 estuvimos tratando de reunirnos con ellos, porque yo creo que el tema de medicamentos lo tienes que ver diferente. Tienes que tomar en cuenta que los medicamentos son para salvar vidas y que tú no puedes burocratizar tanto este proceso. Emma, pregunta una paciente también si esos medicamentos son genéricos de alta gama, porque hay muchos que tienen efecto contrario o 0 efecto en pacientes. Mira, ese es otro problema que tenemos que abordar. Los pacientes, ¿qué herramienta tenemos para demostrar lo que la persona te está escribiendo? Tenemos lo que se llama la farmacovigilancia, pero en la farmacovigilancia el paciente solo puede reportar efectos secundarios, pero no puede reportar falla terapéutica. Eso que ella te está reportando, claro que se da, porque a la hora que yo adjudico un renglón, yo nada más voy a ver precio, no voy a evaluar otras cosas. Y entiendo que esas personas que adjudican, que son mayormente farmacéuticos, lo único que ven son papeles. Finalmente, no hay cómo asegurarnos que de verdad el producto va a hacer efecto. Quien tiene que hacer ese reporte son los médicos, son los farmacéuticos, son las enfermeras. Y francamente los médicos nos han dicho, porque yo como paciente de enfermedad reumática te puedo asegurar que nos ha pasado eso, medicamentos que no funcionan. Y yo decía, mira, en mi enfermedad es bien fácil probarlo, porque nosotros tenemos unos exámenes que miden la inflamación. Así que si el medicamento yo me lo tomé y tengo un mes de estar tomándolo, pero el nivel de inflamación mío es igual de alto, ¿qué te está diciendo eso? Que el medicamento no funciona. Claro. Igual un paciente con hipertensión, yo los invito a que se tomen la presión, por lo menos una vez a la semana para darse cuenta que el medicamento les está haciendo efecto, porque las consecuencias son graves. Ese paciente que se toma la medicina y cree que está trabajándole en el cuerpo
Y no es así, puede ser un paciente que entre a diálisis. Exactamente. Igual ocurre con los diabéticos. Y ni siquiera se percata. No se da cuenta porque él dice, yo estoy cumpliendo, yo me estoy tomando la medicina. Sí, aquí tuvimos a Nadiuska Rodríguez, paciente de hemodiálisis, que nos hizo ver que la medicina genérica que le estaban dando no le funcionaba para la hora de la hemodiálisis. Entonces tuvo que comprar de su pecunio la medicina que sí le resultaba, porque de lo contrario, imagínese llegar a una diálisis con la presión alta, puede ser mortal también. Bueno, quiero decirte que yo también estoy comprando mi medicina, porque el biosimilar que entró a la caja, tenemos reportes que no funciona, y esta que está aquí nos va a poner en riesgo. Es increíble. Es increíble. O sea, el Seguro Social, por un lado, comienza a hablar acerca de la tecnología que está utilizando en la Ciudad de la Salud, y por el otro lado tiene problemas para suplir de medicamentos a los asegurados. O sea, ese es un tema surrealista también de lo que ocurre en el seguro. Eso que estás diciendo, ayer que lo leí también, yo dije, pero señor director, por favor, vele por nosotros, vaya y reúnase con el director, con el ministro de Economía y Finanzas, con este tema. Pero está sacando licitaciones y cosas que a mi juicio a estas alturas sí debería esperar un poco, porque vienen nuevas directrices. Yo sé que él va a estar en su puesto como hasta octubre, porque el tema de él es con terna y etcétera, pero puede ser un poco más allá incluso. No es tan urgente, lo que él está tratando no es tan urgente. Se puede perfectamente este tema del oxígeno. Así es, el oxígeno está siendo suplido realmente, o sea, no es algo de urgencia, como usted bien anota. Exactamente, no es tan urgente. Pero mira, ahí entonces, no sé. No es urgente para los pacientes, pero quizás es urgente para él. Bueno, no sabemos, esa es la suspicacia que queda. Pero hay una cosa que yo digo, ahí no ejerce el decreto que sacó, el comunicado que sacó el ministro de Economía y Finanzas. O sea, él sí puede seguir licitando. Eso es lo que estábamos hablando al principio. De que, bueno, que como el Seguro Social es una entidad autónoma, pareciera que él no se rige oídos sordos. Exactamente. Bueno, es que por eso yo pienso que cometieron este error con esto, creyendo que los medicamentos también, como la caja es autónoma, pero resulta que la ley 419 ya colocó a los medicamentos bajo el paraguas de la ley 22 y no de la ley 51. Significa que sí estamos sometidos a estos temas que el ministro, y es bueno que lo sepa porque posiblemente fue sin querer queriendo, posiblemente fue así. No, pensaron que los medicamentos no entraban en esto porque son de la caja y la caja tiene autonomía, pero sí, los medicamentos ahora se rigen por la ley 22. Bueno, muy bien. Además, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, esperemos que prospere el tema del pago a los proveedores de medicamentos, que es clave, así que al final, bueno, hay una noticia positiva. Y también positiva no solo para el proveedor, sino para el asegurado, que al final es el que no recibe el medicamento. Definitivo. Tenemos una pausa, ya regresamos aquí en Cuarto Poder. Estará con nosotros en breve Hitler Cigarrista. Vamos a hablar de la inconstitucionalidad de esta... de la famosa ley de los cigarrillos electrónicos. ¿Ustedes recuerdan eso? Vamos a ver con Hitler Cigarrista. Se prohibían los cigarrillos electrónicos. Inconstitucional, declarado ya por la Corte. Ya regresamos en breve. Estamos de regreso en Cuarto Poder. En esta ocasión nos acompaña el periodista, colega Hitler Cigarrista. Él es el presidente de la Asociación de Fumadores y Familiares por un Panamá Libre de Humo. Por un Panamá Libre de Humo, que son los que se han visto más, digámoslo así, más regocijados por el fallo de inconstitucionalidad que emitió la Corte Suprema de Justicia contra la ley que prohibía el uso de dispositivos electrónicos de vapeo y este tipo de cuestiones, ¿no? El cigarrillo electrónico, básicamente. Sí, normalmente la gente le dice vapeadores, pero son varios tipos de dispositivos diferentes. Hay dispositivos que calientan tabaco, hay dispositivos que utilizan insumos para calentarlos. En general, estos dispositivos lo que hacen es calentar el producto hasta un punto de emisión de vapor, que es diferente al cigarrillo de combustión, porque el cigarrillo de combustión efectivamente se quema, se consume, por eso es que genera... O la pipa, por ejemplo, sí, también quema. Es con combustión. Y acá no, acá es con vaporización. Y esa vaporización lo hace diferente y es lo que genera que sean, digamos, de un riesgo menos o un riesgo reducido comparado con el cigarrillo de combustión, porque cuando se consume el cigarrillo de combustión entra más de miles de sustancias nocivas al cuerpo humano, pero cuando se utiliza el vaporizador, eso se reduce
Hay una discusión científica, hay algunos dispositivos que dicen se resumen 90%, otros 60%, otros 70%, pero la realidad es que se resume con relación al cigarrillo de combustión. Y en el caso de los llamados fumadores pasivos, la reducción es casi absoluta. En todos los estudios se identifica que no hay humo de segunda mano. En la mayoría de los dispositivos no se genera humo de segunda mano y eso saca a la familia de la ecuación del daño. Cuando hablamos de familia, hay que decir que, bueno, en Panamá no hay un estimado de cuántos fumadores hay exactamente porque el contrabando es tan grande que no se puede estimar cuántas personas fuman o no. Aquí 9 de cada 10 cigarrillos que se consumen en el país son de contrabando. 9 de cada 10. 9 de cada 10. 90%. El 90%. Esos cigarrillos no sabemos qué contienen, pero además se venden libremente en las calles, al detal, violando todas las normas. Bien, eso no es un tema que a nosotros lo que nos preocupa es la familia. Entonces, esos fumadores, que nosotros estimamos en unas 200.000 personas, si lo multiplicamos por 4 en la familia promedio panameña, estamos hablando de 800.000 personas afectadas por el humo del cigarrillo. ¿Y cuál es la propuesta del Ministerio de Salud? Prohibir los dispositivos que pueden reducir el daño, prohibir los dispositivos que de alguna forma pueden ayudar a eliminar a la familia, a sacar a la familia de la ecuación de daño. Y nosotros nos hemos opuesto a esto desde siempre, desde que nacimos. Hoy somos una organización reconocida por el Ministerio de Gobierno y Justicia. Y eso nos ha dado la fuerza para estar presentes en esta demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 315. ¿Que cómo nació? Nació de la mano del diputado Cristiano Adames, la presentó, se aprobó, fue vetada por el Ejecutivo por inexequible, entre otras razones porque el mismo Ejecutivo advertía que iba a generar contrabando. Y luego, cuando el señor Adames fue electo presidente de la Asamblea, él había prometido que esto se iba a discutir ampliamente, que los sectores que estábamos a favor de los dispositivos electrónicos íbamos a poder participar en el debate. Pues no fue así. Cuando él fue electo presidente de la Asamblea, inmediatamente se aprobó esta ley a tambor batiente y un año después, cuando fue reelecto en el mismo cargo, el presidente Laurentino Cortizo la sancionó. También hay reportes de muchas personas que quedan con problemas pulmonares por el vape. Hombre, que tampoco sabemos qué contiene. Nosotros decimos lo siguiente: los vapeadores no son un producto cero riesgo. No son inofensivos. No son inofensivos, pero son para personas que fuman. La idea nuestra, o la propuesta nuestra siempre ha sido regularlos para que se vendan a personas que fuman y quieren reducir como un sustituto como un sustituto menos dañino. Menos dañino. Exacto. Y de hecho, así ha sido reconocido, Flor, tanto por la FDA, hay productos reconocidos por la FDA de Estados Unidos como menos dañinos, como por la Autoridad de Salud de la Unión Europea, como por la Autoridad de Salud del Reino Unido. De hecho, en el Reino Unido son parte de los programas de cesación de fumar. Estos dispositivos se utilizan dentro de los programas de cesación de fumar. Y nosotros lo vemos como eso, como una alternativa para el fumador. Por eso es que decimos que esto hay que regularlo inteligentemente. ¿Pero cómo? Hombre, estableciendo las normas. ¿Qué dispositivos se van a vender en Panamá? ¿Dónde se van a vender? ¿A qué personas los pueden comprar? Por ejemplo, prohibiendo que lo compren los menores de edad. Pero el problema es que con la ley 315 hicimos como el avestruz. Sembramos la cabeza en un hoyo pensando que nada iba a pasar. Bueno, sí pasó. Hoy por hoy, en muchos colegios públicos y privados del país, los jóvenes tienen acceso a estos productos porque estaban entrando de contrabando. Y mientras no se regule, nosotros tenemos la preocupación de que, hombre, hay que buscar un mecanismo para que esto se defina qué productos van a ingresar al país, porque, ya lo digo, hay aprobados por la FDA, hay aprobados por autoridades sanitarias de nivel superior al que tenemos en Panamá. Y podemos decir, ok, esos que han sido aprobados allá se pueden utilizar en Panamá, porque en el mercado, como en todos los tipos de productos, hay de todo. Claro, entonces el estatus en el que debemos transitar, según entiendo, es del estatus de prohibición a un estatus de regulación por ley. Eso es muy importante hacerlo. Nosotros, de hecho, presentamos ante la Asamblea Nacional de Diputados
junto con la Asociación de Cannabis Medicinal y la Asociación de Reducción de Daños por Tabaquismo, un anteproyecto de ley a la Oficina de Iniciativa Ciudadana para regular el tema, que derogaba la 315 y regulaba el tema. No fue rechazado de plano, ni siquiera llegó a la Comisión de Salud, porque la Oficina de Participación Ciudadana se abroga el derecho de determinar si el proyecto que los ciudadanos presentamos debe llegar a manos de los diputados o no. Yo estoy en contra de eso. De hecho, mandamos una carta diciéndole, señores, ustedes no deberían tomar decisiones que le competen a los diputados. Ustedes deberían simplemente darle trámite a la iniciativa ciudadana y pasarla a la comisión correspondiente para que sea la comisión la que la discuta y la apruebe o la rechace. Pero no lo rechazaron. Y ahora pretendemos volverlo a presentar. Vamos a tratar de tomar contacto con los nuevos diputados, incluyendo las nuevas bancadas, claro, para presentarles esta iniciativa y que este tema se regule. Pero vuelvo a repetir, aquí tiene que haber un debate científico de cuáles son los mejores dispositivos. Hay estudios, anualmente se elaboran más de 100 estudios sobre este tema, de todos los tipos de productos, y nosotros creemos que esos estudios deben servirnos de base para identificar los productos que mejor se adapten a las necesidades del país y que mejor sirvan a la labor de ayudar a los fumadores a dejar de fumar y a reducir el daño para ellos y para sus familias, y luego también que también sean regulados, que paguen impuestos, por ejemplo, algo que hoy no pasa, que paguen los impuestos correspondientes y que... A mí me sigue saltando la cifra 90%. Sí, esa cifra está en algunos productos que son sobre todo de tabaco calentado. Pero nosotros decimos, ok, tú puedes decir que la reducción de daño es de 90, de 50, de 60. En todo caso, hay una reducción con respecto al... tú dices del contrabando. Sí. No, ese es un estudio de Nielsen y no es 90%, es 92% en realidad. 92% de los cigarrillos que se consumen en Panamá son de contrabando. Y nosotros hemos denunciado este tema. De hecho, la Procuraduría de la Administración le pidió hace poco al Ministerio de Salud que emita un informe sobre este tema, porque nosotros denunciamos que, primero, el contrabando está en todas partes y hemos solicitado acciones y no se realizan, porque también hemos pedido información al Ministerio de Salud y Aduana sobre las importaciones de cigarrillos y nadie lleva las estadísticas. El Ministerio de Salud dice que aduana dice que el Ministerio de Salud... Hay un mercado negro, pero absolutamente oculto y opaco, y que además, oculto nada. Según Crime Stoppers, además sirve para el crimen organizado, claro, para gestionar fondos para el crimen organizado. Por supuesto, pero no está oculto, porque si tú caminas por la 5 de Mayo, Avenida Central, Caledonia... No, oculto me refiero a los datos, a la data. Pero está a la vista, por supuesto. Está a la vista, y no hay una autoridad, hace muchos años, además. Y no hay una autoridad que tome medidas. Sí. Incluso en las abarroterías se venden estos cigarrillos de contrabando y se venden al detal, que es lo peor de todo. Al detal, que está totalmente prohibido. Sí. Estos productos no cumplen con ninguna norma. Ahora, tratándose de un tema de salud pública, al fin de cuentas, sería importante, me parece a mí, y creo que ustedes deben compartir esa opinión, que hubiera una política, una gestión de política pública del Ministerio de Salud en esto. Sí, ustedes deberían tratar de, digo yo, un acercamiento con el ministro de Salud designado, Fernando Galindo. Yo tuve la oportunidad una sola vez de participar en la Comisión Nacional de Tabaco, y lo que me dijeron es, lo que ustedes dicen no nos interesa, vamos a seguirlo prohibiendo, por más que le explicamos que al prohibirlo pierdes el control. Si tú prohíbes un producto y te hace la idea de que con esa simple prohibición el producto no va a entrar al mercado, no se va a comercializar y no se va a utilizar, estás desenfocado totalmente. Porque además la realidad es que muchos jóvenes que influencian más a nuestros adolescentes lo utilizan. Ahora, ¿cómo enfrentar el problema de los adolescentes? Con educación, porque es más fácil prohibir que educar, ese es el problema. Hay que educar a los jóvenes. Eso demora también, ¿no? Claro, eso toma su tiempo. Por otro lado, cigarrillo electrónico es la manera más usual de administrar cannabis medicinal. Sí, y al prohibirlo... Tenemos una ley de cannabis medicinal, pero
pero estaba prohibido el dispositivo idóneo. Claro. El instrumento ahí hay una contradicción total. Contradicción, sí. Ahora, fíjate que el fallo de la Corte va al artículo, creo que si no me equivoco, el 148 de la Constitución, y habla de que este proyecto de ley, al no cumplir con más de los 2/3 de los votos de la Asamblea, por ser un proyecto de ley que se había aprobado por insistencia, necesitaba 2/3 de los votos, no se cumplió con eso y por eso la Corte lo declara inconstitucional. El fallo también entra a discutir el derecho del consumidor y el derecho del libre comercio. O sea, el derecho del consumidor a optar por un producto que puede ser para él más benéfico que el que se está comercializando, porque al prohibirlo simplemente le niegas ese derecho al consumidor. Y quiero que sepas algo, ya hay en el mercado dispositivos que pueden utilizar insumos que van reduciendo el nivel de nicotina, lo bajan, o sea, puedes reducirlo poco a poco. Entonces, eso es una ayuda al fumador definitivamente, pero también para las familias, porque si tú eliminas eso, eliminas el humo de segunda mano, que es mucho más dañino que el que consume el propio fumador, yo creo que vamos a tener mayor salud para la gente, para los jóvenes, para los niños, y el tema de la educación hay que mantenerlo permanentemente. Ese es como el tema del alcohol, ¿no? O el tema de otros productos lícitos que si se abusa de ellos generan problemas. Tú tienes que mantener permanentemente un programa de educación. Ahora, a mí me preocupa mucho que esto no solo es con el tema del cigarrillo. Ojo, hay normas que están esperando para ser aprobadas que tienen que ver con el uso del sodio, incluso con la comida chatarra. O sea, a mí me preocupa vivir en un estado donde el gobierno y los estados definan qué yo puedo comprar y qué yo no puedo comprar y qué yo puedo consumir y qué no puedo consumir, y que se autodenominen los protectores de la salud de la gente en función de ese tipo de normativa. Yo creo que, y bueno, no sé si ustedes lo han visto, pero ya no pueden, los restaurantes no pueden tener la sal, por ejemplo, en las mesas. Y yo puedo entender que hay que educar a la gente. Lo que no debería tener acceso uno en las mesas es el azúcar, no la sal. Bueno, pero ojo, si alguien quiere consumir azúcar es su derecho. Me explico, no puede haber una ley que prohíba el azúcar o una ley que prohíba la sal o una ley. Lo que hay que educar a la gente sobre el impacto que eso tiene en su salud. Y ese es el mismo proceso con todos los productos. En la medida en que tú optes por la prohibición, al final lo que estás es limitando el derecho de las personas a elegir. Y eso el fallo lo explica profusamente y también habla del libre comercio. O sea, estos productos no son productos ilícitos. ¿Me explico? Son productos completamente lícitos que se transforman en un producto de contrabando en la medida en que la ley los prohíbe en Panamá, pero en otros países es de libre consumo. Sí. Entonces, es como los productos que están basados en cannabis medicinal, que en Panamá todavía, a pesar de que ya tenemos una ley, a pesar de que ya hemos avanzado, todavía la gente tiene que traerlos, digámoslo así, al margen de la ley de afuera, porque aquí no se ha regulado y reglamentado cómo es el comercio, la comercialización de esos productos. ¿Quién forma parte de esta asociación que tú representas? Mira, ahí hay familias, amigos nuestros que nos acompañaron gente que fuma. ¿Pero cuánta gente forma parte de esta asociación? En este momento somos unas 15 personas. Y están entonces trabajando en conjunto con las empresas. Sí. No, yo no trabajo con ninguna empresa. Yo trabajo con Cannabis Medicinal, la Asociación de Cannabis Medicinal. Trabajamos en conjunto, tenemos una coalición para avanzar en este tema. La Asociación de Cannabis Medicinal y la Asociación de Reducción de Daño por Tabaquismo. Bueno, un momentito, tenemos una llamada, tenemos un contacto telefónico con Alejandro Bernaza, ¿cierto? Director de presupuesto del MEF. Ángel Rangel, jefe de entidades descentralizadas del MEF, donde está la Caja del Seguro Social adscrita, para que nos explique un poquito el tema de las licitaciones en el Seguro Social. Hola, un gusto estar en su programa. Para hablarles un poco directamente el tema central, que es el tema de las certificaciones, ¿no? Yo tengo que entender que el aparato
que maneja la Caja de Seguro Social es muy grande. Entonces, todas las certificaciones se manejan a través de una unidad central, que es la Dirección de Finanzas. Desde todas las unidades que hay en el interior convergen en la Dirección de Finanzas. Entonces, siempre cuando se trata de certificaciones que llevan algún tipo de prioridad para la compra de algún insumo médico quirúrgico, medicamentos de algún tipo de necesidad o compra de alguna pieza para alguna maquinaria que esté dañada, que tenga mucha importancia, nosotros le damos prioridad a estas certificaciones para poder promover los actos públicos. Pero ¿qué sucede? Yo tengo que entender que en el manejo de la tramitación de los documentos requeridos para los actos públicos, primero esto viene de una parte del interior y después converge acá en la ciudad o en alguna unidad administrativa central acá en Panamá, en la caja, y después viene a donde nosotros. El documento, primero que todo, se maneja por lo regular en el resto de las entidades públicas de manera electrónica. Sin embargo, en la caja se maneja de manera manual. De por sí, el documento de manejarse de manera manual, cuando tiene prioridad, sí nos mandan vía correo electrónico el documento para poder certificarlo. Y eso aún así puede demorar de 2 a 3 días, demasiado 3 días, y se le da prioridad. Aparte de que el volumen que maneja la caja en temas de certificación para actos públicos es bastante grande. Acá no es esto de que se les odía o se les da siempre prioridad a la Caja de Seguro Social, y más cuando se trata de temas de medicamentos. Pero el ministro de Economía y Finanzas ordenó suspender las licitaciones y contratos ahora en este último mes, pero vemos cómo el Seguro Social sigue licitando cuestionados actos, como por ejemplo el del oxígeno. Y el tema a lo interno de la Caja de Seguro Social, tengo entendido que para efectos de licitaciones ahí sí no tengo mayor conocimiento del tema, pero sí es importante que hay una planificación para efectos de esto, y las compras de estos insumos han tenido que ser previos a la circular, han sido mucho antes, y estos temas para efectos de no dejar desabastecida la caja, tienen que tener una mayor amplitud para poder ejecutarlos. Entonces, pero a lo interno de la caja tiene que haber una planificación para efectos de poder no dejar desabastecida a las unidades ejecutoras. Bueno, licenciado Rangel, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Se nos ha acabado el tiempo, Guido. Sí, Hitler, bueno, pendiente de las acciones que vayan a tomar, si son a través de la Oficina de Participación Ciudadana, con la nueva asamblea que tomará posesión a partir del 1 de julio, ojalá se pueda lograr que apadrinen esta iniciativa, que yo creo que la considero que es una alternativa válida, positiva, para los propósitos de ofrecerle a las personas que siguen consumiendo cigarrillos una alternativa menos dañina para ellos y 100% inofensiva para sus familiares, que es lo importante. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con los muchachos del brunch, y en RPC Televisión la retransmisión de Calle 7. Hasta mañana.